Jorge tiene un problema que le atormenta desde hace mucho tiempo y que no sabe cómo resolver: las deudas. Por las noches no puede conciliar el sueño pensando en cómo su dinero se le va en pagos y si el próximo mes será capaz de pagar las cuotas a tiempo. Se pregunta: ¿cómo puedo liberarme de esta carga? Jorge tiene una deuda en tarjeta de crédito por $600, una deuda en la empresa donde trabaja por $700, está en mora con el pago de la energía por $400, está pagando las cuotas de su auto por el total de $4,000. Esta es su deuda más grande y tiene dos préstamos, uno del banco por $300 y otro de $500 de un prestamista. De este último no sabe ni su familia. Por más que se rompe la cabeza pensando, no logra decidirse sobre cuál deuda pagar primero. Para deshacerse de sus deudas, Jorge puede hacer uso de uno de los tres métodos. El tercero es el menos conocido, pero creemos que es el más efectivo. Pero antes, Jorge necesita hacer la lista de todas sus deudas, para lo cual puede utilizar una sencilla tabla. En la primera columna anota a quién le debe, en la segunda columna el saldo que adeuda a la fecha, en la tercera el interés efectivo anual y en la cuarta la cuota mínima que tiene que pagar mensualmente. Jorge ya tiene los datos de las primeras dos columnas. Para saber el interés efectivo anual tuvo que revisar los extractos correspondientes. En la tarjeta de crédito paga el 15%, por el préstamo del trabajo le cobran un 6%, por la demora con el pago de energía el 12%, el 17% por el préstamo del coche, el 10% en el préstamo del banco y, ojo, el 50% de interés anual en la deuda del prestamista. Listo, la tercera columna está llena. Por último, Jorge anotó el valor de la cuota mínima mensual que tiene que pagar en cada deuda. Según el método bola de nieve, famoso gracias a Dave Ramsey, debemos organizar las deudas desde la más pequeña hasta la más grande con respecto a su saldo, sin importar los intereses. Así que, manos a la obra. Primero, Jorge ordena sus deudas empezando por el del saldo más pequeño, que es de $300, y terminando con el préstamo de auto por $4,000. 2. Continúa haciendo el pago mínimo mensual en todas las deudas excepto en la más pequeña. 3. Lo esencial en este método es que Jorge pone todo su esfuerzo y destina todo el dinero extra que puede para pagar la primera deuda de la lista, es decir, la más pequeña. 4. Cuando logra pagar el total de la primera deuda, el dinero que dedicaba para ella ahora lo destina todo en pagar la segunda deuda de la lista. Con cada deuda que pagamos, tenemos más dinero para pagar la siguiente. Por esto se llama el método bola de nieve. Con este método podemos ver rápido los resultados de nuestro esfuerzo. Tachamos la deuda más pequeña en la lista y vamos por la siguiente. Es el mejor método desde el punto de vista psicológico, pero no es el más óptimo desde el punto de vista financiero. Ahora, si nos guiamos por las matemáticas, el mejor método para pagar las deudas es el método avalancha. Se trata de ordenar todas las deudas, empezando con la del interés anual más alto hasta llegar a la deuda con el interés anual más bajo, sin importar el saldo total de la deuda. ¿Qué pasaría si Jorge quiere pagar sus deudas con este método? Primero, Jorge ordena sus deudas empezando con la del 50% de pago anual en intereses y termina con el préstamo de trabajo donde paga el 6%. 2. Al igual que en el método bola de nieve, debe hacer el pago mínimo mensual en todas las deudas. 3. Además, Jorge pone todo su esfuerzo y destina todo el dinero extra para pagar la primera deuda de la lista, es decir, en este caso, la deuda con la tasa de interés más alta. 4. Cuando logra pagar el total de la primera deuda, el dinero que dedicaba para ella ahora lo usa todo para pagar la segunda deuda de la lista. La ventaja del método avalancha es que pagamos primero las deudas que más vacían nuestro bolsillo. Pero como vemos a Jorge en segundo lugar, le tocó pagar el préstamo del auto, que es su deuda más grande. Probablemente, por meses, Jorge no va a poder tachar esta segunda deuda en su lista, lo que para muchos puede ser deprimente. Por lo tanto, este método es recomendado para las personas que no tienen problema en esperar los primeros resultados, pero quieren terminar con sus deudas lo más rápido posible. Porque aunque le costara más deshacerse de las primeras deudas, con el método avalancha, Jorge terminará de pagar todas sus deudas en menos tiempo que con el método bola de nieve.
Y finalmente hemos llegado a la tercera opción que tiene Jorge para pagar sus deudas. Este método se encuentra entre el de la bola de nieve y el de la avalancha. Algunos lo llaman bola de nieve con esteroides. ¿De qué se trata? Primero, anotamos las deudas que afectan las necesidades básicas de nuestra familia, como el pago de alquiler, electricidad, agua, calefacción, etc. Segundo, pagamos las deudas ridículamente costosas en intereses que a menudo superan el 50% de interés anual. Por último, las demás deudas las ordenamos de la menor a la de mayor en salto total, como lo indica el método bola de nieve. ¿Cómo se vería la lista de deudas de Jorge organizada con este método? En primer lugar, Jorge anota el pago de la luz por $400, porque si le cortan la energía, esta deuda afectaría las necesidades básicas de su familia. Ahora, su deuda más costosa es la que tiene con el prestamista, donde paga el 50% de interés anual. Esta deuda la anota en segundo lugar para deshacerse de ella lo más pronto posible. Las demás deudas las organiza desde la menor a la de mayor saldo. Un préstamo bancario por $300, después la deuda en tarjeta por $600, préstamo en la empresa por $700 y finalmente el préstamo de auto por $4,000. De esta manera, Jorge ha creado el plan para pagar sus deudas. Paga la cuota mínima en todas las deudas, pero la primera en su lista se convierte en su enemigo más grande. Para pagarla, dedica todo su esfuerzo y dinero extra que pueda conseguir. Cualquiera de estos tres métodos te liberará de tus deudas, pero ten en cuenta los siguientes consejos. 1. Una vez cancelada la primera deuda, el dinero que liberaste no es para festejar, sino que lo debes destinar para empezar el pago de la siguiente en la lista y así sucesivamente. 2. Comprométete a no asumir más deudas. Recuerda que ante todo tienes un propósito importante que te motivó a iniciar este proceso, así que manténlo siempre presente. 3. Mantén tu nivel de gastos controlado. Pagar las deudas es posible solamente si tus ingresos son más altos que tus gastos. ¿Tienes deudas? Elige uno de los tres métodos, bola de nieve, avalancha o bola de nieve con esteroides y da el primer paso. Haz la lista de todas tus deudas y ordénalas según el método que elegiste. Nos comentas cómo te fue y cuál método te pareció mejor.